Gloria a Dios. 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 Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, en esta mañana. Es un gusto y un privilegio de parte de Dios estar aquí en este lugar y compartir contigo este mensaje de la palabra de Dios. ¿Saben? Muchas personas tienen esa costumbre, esa mentalidad de que cuando alguien sufre un accidente, de tal manera que la persona sale ileso, muchas personas en su sabiduría, en su conocimiento, se atreven a decir, cuando esas personas salen ilesos de un accidente, muchas personas dicen tuvo suerte, otros dicen volvió a nacer. Digo, mi amiga, dice la santa y bendita palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y verso 23. Dice la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No es la suerte, amigo, mi amiga, la suerte no existe. La Biblia dice que es por la bendita misericordia de Dios que usted y yo estamos vivos. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. En el libro de Malaquías capítulo 3, verso 17. Malaquías capítulo 3, verso 17. Así dice la santa y bendita palabra del Señor, en el nombre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Dice la Biblia: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Saben? Hoy en día muchos científicos han descubierto diamantes que tienen un gran valor. Muchos arqueólogos han encontrado muchos tesoros escondidos debajo de la tierra. Y cuando esas personas encuentran ese tesoro, se alegran demasiado, porque esas piedras, esos tesoros, esas gemas, esos diamantes valen una fortuna. La Biblia dice que usted y yo somos un especial tesoro para Dios, porque dice la Biblia que Dios te ama. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted es un especial tesoro para Dios, porque Dios te ama. Dice la Biblia, 1 Timoteo, capítulo 1, en el verso 15, la Biblia dice: palabra fiel y digna que sea recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Dios te ama con un amor eterno. Tú eres un especial tesoro para Dios. El ser humano, dice la Biblia, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero hoy en día la Biblia dice que el ser humano se ha rebelado contra Dios.
Ya hoy en día dice la Biblia que la maldad se ha multiplicado. Ya el hombre ya no respeta a Dios. Ya el ser humano ya no respeta a Dios. Pero a pesar de todo, dice la Biblia que Dios te ama. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la Biblia dice que el ser humano se ha corrompido. El ser humano, dice la Biblia, que solamente se dedica a hacer la maldad. Dice la Biblia en el libro de Tito, capítulo 1, en el verso 15 y 16, la Biblia dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero dice la Biblia que tú eres un especial tesoro para Dios. Dios te ama. Él no quiere que nadie se pierda. La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero el ser humano, la Biblia dice que en sus delitos y pecados está separado de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado mantiene separado a la gente de la presencia de Dios. Es decir, los robos, el adulterio, la fornicación, las drogas, el alcohol, todo eso te mantiene separado de la presencia de Dios. Pero Dios te ama, amigo, mi amiga. Dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como esos pescadores que se meten en el mar y sacan esa ostra, y de la ostra sale una perla. La Biblia dice que tú eres un tesoro muy especial para Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hoy en día ya el ser humano se ha corrompido. Todos los días hay un asesinato, hay un ejecutado, hay un decapitado, hay un secuestrado. Ya el ser humano se ha corrompido delante de Dios. Ya no respetan a Dios, ya no honran a Dios, ya no le tienen temor a Dios, ya no. Ya el ser humano, dice la Biblia, que se ha corrompido. Ya no más el ser humano piensa en hacer la maldad. Ya no más esos criminales ya se creen dueños de la tierra. Cuando dice la Biblia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que usted ve allá arriba, el cielo, las estrellas, la luna, los planetas, dice la Biblia que Dios lo hizo con su mano poderosa. Y ya el ser humano ya quiere creerse dueño de la tierra. Ya nomás esos criminales ven a la gente y los extorsionan, los amenazan, pensando que son dueños de la tierra. Así de corrompido está el mundo. Así de la maldad se ha multiplicado. Dice la Biblia, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No está hablando del amor de papá o de mamá, no. Muchos ya no tienen amor de Dios en su corazón. Por eso el criminal, él va con sangre fría a acabar con su víctima. Ya no le tiene compasión a la gente.
ya no le tiene respeto a Dios. Ya la gente hoy en día ya hace lo que quiere. Ya no honran a Dios. Ya no respetan a Dios. Ya la maldad se ha multiplicado. Ya hoy en día, ya la gente ya está haciendo lo que quiere. Porque cuando la gente pasan esos accidentes, de esos camiones que se accidentan, ya sea de la Bimbo, ya sea de la Coca-Cola, muchas personas en lugar de hacer lo bueno, hacen lo malo. Porque lo bueno delante de Dios, lo bueno y lo agradable delante de la bendita presencia de Dios, cuando suceden esos accidentes, sería que la gente fuera a ayudar al chofer, a ver si está herido, a ver si está lastimado, pero no, la gente va con esa mentalidad de robar, de saquear la mercancía que no les pertenece. El gobierno le llama rapiña. La Biblia, la palabra de Dios, le llama hurtar o robar. Éxodo capítulo 20, en el verso 15, la Biblia dice, no robarás. Pero hoy en día ya la gente se ha corrompido. Ya nomás ven que se accidenta un camión de la Coca-Cola o de la Bimbo, que allá van a saquear esa mercancía, cuando dice la Biblia, no robarás. Y sin darse cuenta, muchas personas, sin imaginarse, muchas personas le están enseñando a sus hijos cosas desagradables. Porque en ese montón de personas, muchas veces hay niños, jóvenes, robando esa mercancía que está en el suelo. Por eso, si usted se da cuenta, hoy en día hay jóvenes de 12, 14 años haciendo maldad. Jóvenes de 12 y 14 años en pandilla, asaltando las abarroteras, asaltando los súper, asaltando las farmacias. ¿Por qué? Porque ven lo que sus padres les enseñan. ¿Hasta dónde se ha multiplicado la maldad? ¿Hasta dónde se ha corrompido el ser humano? Pero en esta mañana, amigo, déjame decirte que Jesucristo el Señor te ama. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es de que tú reconozcas tu condición de pecador. Porque tú y yo somos un especial tesoro para Dios. Dios te ama. Dice la Biblia, Jeremías 33:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y hasta el día de hoy, usted y yo estamos vivos, pero es por la bendita misericordia de Dios, porque Él tiene misericordia de ti y de mí. Y ya el ser humano se ha corrompido, dice la Biblia. La Biblia dice que Dios mira desde su trono, allá donde está Él sentado, rodeado en majestad. La Biblia dice que Él mira todo lo que el ser humano hace. Proverbios capítulo 15, en el verso 3, la Biblia dice, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y hoy en día ya la gente, se le perdió el respeto a Dios. Muchos dicen, predicador, yo conozco a Dios, y andan robando. Muchos dicen, predicador, yo conozco a Dios, y andan diciendo groserías.
diciendo. Y a Dios no lo podemos engañar. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y ya el ser humano se ha corrompido delante de Dios. Dice la Biblia que solamente el ser humano piensa en hacer la maldad. Ya hoy en día, ya la gente ya no honra a Dios, ya no respeta a Dios. Ya la gente le ha perdido el respeto a Dios. Hoy en día mucha gente, unos con otros, se maldicen, se insultan, se dicen de groserías. Ya no respetan a Dios. Pero Dios te ama, amigo. La Biblia dice que Él te ama con amor eterno, dice. Pero el problema es de que cuando la muerte te toque, si tú no estás preparado, si tú no estás a cuentas delante de Dios, la Biblia dice que te vas a perder. Porque mientras tú tienes vida, tienes esperanza. Eclesiastés capítulo 9, en el verso 4, la Biblia dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Todavía usted y yo tenemos esperanza, porque mientras haya vida, hay esperanza. Sin embargo, cuando la muerte te sorprende y no te has puesto a cuenta delante de Dios, la Biblia dice que te vas a perder. Romanos capítulo 6, verso 23, la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es el tiempo de que usted se ponga cuentas con Dios. Hoy es el día de que usted reconozca su condición de pecador y se ponga cuentas delante de la bendita presencia de Dios. Porque si la muerte te sorprende y no te has puesto a cuentas delante de Dios, la Biblia dice que te vas a perder. La paga del pecado es la muerte, la condenación, el infierno. Pero Dios te ama. Dios te ama y Él no quiere que nadie se pierda. Por eso dice la Biblia que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ya Jesucristo pagó el precio por ti y por mí. Lo único que te corresponde a ti es arrepentirte de tus pecados. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu condición de pecador. Porque así como tú y yo no tengo la vida comprada. Tú tampoco tienes la vida comprada. Ahorita estamos vivos, mañana no sabemos. La Biblia dice que la vida es como la neblina. La neblina aparece y de repente se desvanece. Ahorita estamos vivos, mañana no sabemos. Mañana tal vez la muerte te pueda sorprender. Mañana tal vez ya no abra tus ojos. Mañana tal vez te dé un infarto. Y si no te has puesto a cuentas delante de Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero muchas personas desprecian la gracia de Dios, desprecian la misericordia de Dios, porque muchas personas están interesadas en lo material,
están interesados en las riquezas. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, Mateo capítulo 16, en el verso 26. Dice la palabra de Dios, dice la santa y bendita palabra de Dios, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirve tener tantas casas? ¿De qué te sirve tener tantos carros de lujo? ¿De qué te sirve tener mucho dinero? Si cuando la muerte te sorprenda, la Biblia dice que todo eso se va a quedar aquí en la tierra. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Muchas veces Dios le habla al ser humano para que el ser humano comprenda cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es el amor de Dios. La Biblia dice que es el hombre para que le visites. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que nadie perezca, que nadie se vaya a la condenación, porque el pecado te mantiene separado de la presencia de Dios. Pero Dios es bueno. Dios, dice la Biblia, que Él es rico en misericordia. Y ahorita, mientras usted está vivo, usted se puede poner a cuentas con Dios. Usted puede confesar y declarar con su boca y creerlo con su corazón. La Biblia dice, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es el tiempo, amigo y mi amiga. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Hoy te puedes poner a cuentas con Dios. Porque tal vez mañana pueda ser demasiado tarde. Mañana tal vez la muerte te sorprenda. La Biblia dice que la muerte llega cuando menos te lo esperas. Dice la Biblia, 1 de Samuel, capítulo 20, en el verso 3. La Biblia dice que la muerte está a un paso de nosotros. ¿Cuántas personas han dicho, lo acabo de ver hace 5 minutos y ya falleció? Acabo de hablar con él y ya murió. Así es la muerte, amigo, mi amiga. La muerte llega cuando menos te lo esperas. Y si tú no te has puesto a cuentas delante de Dios, la Biblia dice que te vas a perder. Pero Dios no quiere eso de ti. Dios te ama con un amor eterno. Hoy en día ya la gente se ha corrompido. La Biblia dice que la maldad se ha multiplicado. Ya hoy en día ya la gente anda asaltando. Ya hoy en día la gente anda robando, la gente anda asesinando, la gente anda secuestrando, la gente anda extorsionando. Ya la maldad se ha multiplicado, ya no respetan a Dios. Y Dios ya está cansado de tanta injusticia, de tanta maldad, de tanta iniquidad. Dice la Biblia, Isaías capítulo 13, en el verso 11, la Biblia dice, y castigaré al mundo por su maldad,
y a los impíos por su iniquidad. Dios es un Dios de amor. Y Él puede librarte de la muerte. Porque déjame decirte, amigo, mi amiga, que todo aquel que muere en Cristo, la Biblia dice que la muerte ya no tiene potestad sobre él. Ya la muerte ya no tiene potestad sobre él. Porque cuando la gente muere, el cuerpo se va al panteón, pero tu alma se va a la presencia del Señor. Pero todo aquel que muere sin Cristo, todo aquel que muere en pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios te puede librar de la muerte. Dios te puede librar de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Pero ¿quién te puede librar de Dios? ¿Quién te puede librar de Dios? Si la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mucha gente están allá en el infierno. Quisieran salir, pero ya no pueden. Quisieran salir de ese lugar, pero ya no pueden. Porque la Biblia dice que mientras tú tienes vida, tienes esperanza de arrepentirte y de ponerte a cuentas con Dios. Te puedes poner a cuentas con Dios. Dios te ama, mi amigo, mi amiga. Hoy es el día de salvación. Dice la Biblia, en 2 Corintios capítulo 6, en el verso 2, la Biblia dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día, amigo, mi amiga. No dejes para mañana lo que hoy puedes hacer. Hoy puedes ponerte a cuentas con Dios. Hoy puedes pasar a ser un hijo de Dios si tú te arrepientes de tus pecados. Hoy en día muchas personas tienen esa creencia, esa inmadurez, y muchos dicen, predicador, todos somos hijos de Dios, dicen. Mi amigo, la Biblia dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero hoy en día la gente está al revés, porque en lugar de amar al prójimo, lo insulta, lo maldice, lo golpea. Y la Biblia dice que a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado, dice la palabra. Por eso la Biblia dice que cuando Jesucristo se topó cara a cara con los escribas y los fariseos, porque los escribas eran gente religiosa, tenían una vestidura que
que le llegaba hasta los pies, pero les hacía falta algo. No tenían amor de Dios en su corazón, no respetaban al prójimo, no amaban a su prójimo. Por eso Jesucristo, cuando se los tocó cara a cara, les dijo: ustedes parecen sepulcros blanqueados. Yo no sé si aquí hay un panteón, pero cuando usted pasa por esos panteones y ve esos sepulcros, esas tumbas, por fuera usted lo ve lleno de flores, por fuera lo ve pintado, por fuera lo ve con loseta, lo ve con mármol, pero por fuera usted ese sepulcro lo ve hermoso, pero por dentro, la Biblia dice que está lleno de huesos de muertos. Y así está el ser humano hoy en día. Así está el ser humano hoy en día. Ya no respetan a Dios. Todos los días hay un secuestrado. Todos los días hay un ejecutado. Hay un decapitado. Ya la gente ya no honra a Dios. La Biblia dice que la maldad se ha multiplicado. Pero Dios te ama, amigo. Mi amiga, Dios te ama. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que tú te arrepientas delante de su presencia. Dios quiere hacerte libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de las drogas, de la esclavitud del alcohol. Dios quiere hacerte libre de la esclavitud del pecado. Muchas personas cuando se han llevado a la corte, muchas veces ese criminal llorando se arrepiente y dice: ¿cómo fui a hacer semejante locura? Amigo, mi amiga, dice la palabra de Dios: y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Solamente Jesucristo puede hacerte libre de la esclavitud del pecado. Solamente Jesucristo puede darte la vida eterna. Solamente Jesucristo puede salvar tu alma de la condenación. Pero necesitas ponerte a cuentas con Dios. Muchas personas dicen: predicador, a mí Dios no me perdona, porque yo maté 4 o 5 personas. Amigo, mi amiga, dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 9, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto quiere decir que si viene aquel que extorsionaba, aquel homicida que mataba 2, 3, 4 personas y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene aquel que decía groserías y maldecía y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene el adúltero que engañaba a su esposa, o la adúltera que engañaba a su esposa y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene aquel idólatra que le besaba los pies a las estatuas, a las imágenes y se arrepiente, Dios lo perdona. Dios ama al pecador,
pero lo que aborrece es el pecado. Ya Dios ya está cansado de tanta maldad. Todos los días aparece un ejecutado. Todos los días aparece un secuestrado. Todos los días mucha gente se golpea, se insultan. Y Dios no quiere gente hipócrita. Dios quiere gente nacido de nuevo. Por eso Nicodemo no entendía cuando Jesús le dijo: Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. Nicodemo le dijo: Maestro, ¿cómo un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesucristo le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero para que tú vuelvas a nacer, necesitas arrepentirte de tus pecados, confesando con tu boca a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Esa es la voluntad de Dios, que usted se ponga cuentas con Dios. Dios te ama, mi amigo, mi amiga, como tú no tienes idea. Así como esos arqueólogos, así como esos descubridores que descubren tesoros, descubren piedras preciosas, y cuando esos científicos descubren esas piedras preciosas, se ponen contentos, se ponen alegres. La Biblia dice que allá en el cielo, dice la Biblia, que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta allá en los cielos por un pecador que se arrepiente. Por eso es necesario ponerse a cuentas delante de Dios. Porque mientras tú tienes vida, tienes esperanza. Porque si la muerte te sorprende y no te pusiste a cuentas delante de Dios, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada si la muerte te sorprende estando en pecado. Ya cuando la muerte te sorprenda y no te pusiste a cuentas delante de Dios, ya no se puede hacer nada. Ni aunque venga el sacerdote y te tire agua bendita, ni aunque venga el pastor o el cura a orar por ti, ni aunque venga el pastor a orar por ti, ya no se puede hacer nada, porque el juicio de Dios está establecido. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una vez que la muerte te sorprende, una vez que la muerte te sorprende, ya no se puede hacer nada. Muchos dicen, cuando alguien muere, muchos dicen: allá está descansando en paz con el Señor. La pregunta es: ¿y si fue un adúltero? La Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Y si fue un mentiroso, la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Dice la Biblia: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente Jesucristo puede darte la salvación de tu alma. Solamente Jesucristo puede perdonar tus pecados.
solamente Jesucristo puede hacerte libre de la esclavitud del pecado. No es necesario ponerse a cuentas delante de Dios. Es necesario reconocer que usted ha pecado delante de Dios. Dios no desprecia a nadie. Dice la Biblia que Él no hace acepción de personas. Si viene el pobre y se arrepiente, Dios lo perdona. Si viene el rico y se arrepiente, Dios lo perdona. Dios no hace acepción de personas. Porque dice la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en esta mañana, mi amigo, mi amiga, tú, yo y todos, dice la Biblia, que somos un especial tesoro para Dios. Porque dice la Biblia que por eso Jesucristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Él ya pagó el precio por ti y por mí. Lo único que hay que hacer es arrepentirse de sus pecados. Reconocer que hemos pecado delante de Dios. Porque hoy en día muchas personas mueren sin Cristo. Muchas personas parten sin Cristo. Y cuando la persona se parte de este mundo sin Cristo, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso que usted necesita ponerse a cuentas delante de Dios. Yo no sé cómo se llama, ni dónde vive, no lo sé. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce todo lo que tú haces. La Biblia dice que Él escudriña la mente y el corazón de todos los seres humanos. Y es necesario ponerse a cuentas delante de Dios. Porque la muerte no avisa. La muerte llega de repente. Y si la persona no se pone a cuentas delante de Dios, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Por eso que en esta mañana es un gusto, un privilegio de parte de Dios estar aquí en este lugar y compartir este mensaje de la palabra de Dios. Déjame decirte una última cita bíblica, porque muchas personas lamentablemente tienen esa creencia de que cuando una persona muere, muchos dicen, allá está descansando con el Señor. Pero la palabra de Dios es verdadera. La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 21, verso 27. La Biblia dice, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Solamente aquellos que se arrepintieron de su pecado, confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. La Biblia dice que Dios inscribe tu nombre en el libro de la vida. Dios inscribe tu nombre en el libro de la vida cuando tú reconoces tu condición de pecador, cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, cuando tú lo confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón. Por eso, mi amigo, mi amiga, toda persona que usted conoció, ya sea su papá, ya sea su mamá, su tío, su tía, su hermana, su sobrino, su sobrina, su amigo, su amiga, pero murió o murió salvo o murió condenado. Solamente hay dos caminos: o murió salvo o murió condenado. No hay ni tres ni cuatro, como muchos piensan, como muchos tienen esa costumbre de andar enseñando falsas doctrinas. Porque muchos dicen que cuando uno muere, la persona, el alma, se va al purgatorio, y allá en el purgatorio es purificado y después sube al cielo. Pero eso es una mentira satánica. Así el diablo engaña a la gente, pensando que en el purgatorio van a ser purificados y después llevados a la presencia de Dios. Pero esa es una mentira satánica. Por eso el diablo no anda jugando, anda engañando a la gente y mucha gente lo cree. La Biblia dice, o murió salvo o murió condenado. Jesucristo, el Señor, lo predicó. Jesucristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Solamente hay dos caminos: la salvación o la condenación, la vida o la muerte, el cielo o el infierno. En esta mañana, mi amigo, Jesucristo te ama. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que Dios bendiga a tu familia. Muchas gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Porque así como un padre ama a su hijo y lo corrige, la Biblia dice que Dios corrige a aquellos que andan por un mal camino. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. Jesucristo dijo, dice la Biblia que Jesucristo dijo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesucristo, a hacerte libre de la esclavitud del pecado, a hacerte libre de la condenación, a hacerte libre de la iniquidad, de la maldad. Pero es necesario que usted se ponga cuentas delante de Dios. La Biblia dice la palabra de Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y hoy es el tiempo, amigo, mi amiga. No esperes para mañana lo que hoy puedes hacer.
porque mañana tal vez pueda ser demasiado tarde. En esta mañana, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga a todos los seres que hay en tu casa. Pueblo de Anacleto Canaval, Jesucristo el Señor te ama. Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. Muchas gracias por escuchar este mensaje, que es la palabra de Dios.